Hola hermanos míos, gusto de saludarles en esta tarde de marzo. Está fresca la tarde, está rica para hablar de Dios, ¿no es cierto? Para hablar de nuestro Señor Jesucristo y de su santa palabra, ¿verdad? Para exaltar a nuestro Dios también, para encontrarme contigo y poder disfrutar de un momento agradable compartiendo el pan, el pan de vida, ¿no es cierto? Esta tarde quisiéramos analizar el tema de la ley de Dios. Todos los países del mundo tienen sus leyes. Algunos países tienen algunas leyes que son irrisorias, ¿verdad? Son bien peculiares, ¿no es cierto? Pero es difícil que un país con otro tengan exactamente las mismas leyes. Por lo general hay pequeños matices que las diferencian, ¿no es cierto? Claro que sí, pero no existe ninguna nación en el mundo que no tenga sus leyes, que no tenga sus reglas. Eso también impera para el deporte, ¿no es cierto? El fútbol tiene sus reglas y para jugar fútbol uno tiene que guiarse por sus reglas. El atletismo también, ¿ya? Uno no puede usar drogas para tener ventajas sobre los demás, no, ¿no es cierto? Todo deporte tiene sus reglas específicas, que lo diferencian de las otras disciplinas. Bueno, también el tránsito tiene sus reglas, ¿verdad? Si uno va manejando y cruza una luz roja, ¿verdad? Y más adelante se encuentra con un policía que lo detiene, la culpa no es del policía, ¿verdad? Sino que simplemente porque yo he desobedecido una clara ley que dice que ante una luz roja yo debo detenerme, ¿no es cierto? La culpa no es del juez tampoco que me va a multar, ¿verdad? Claro que no. Evidentemente todas las cosas tienen sus leyes. Y por cierto, el reino de los cielos no es y no puede ser un reino sin leyes, sin estatutos. Claro que sí. Veamos qué nos dice la palabra de Dios con respecto precisamente a estas cosas. Vamos a analizar un poco. El viento está corriendo fuerte, así que nos puede causar alguna mala pasada. Vamos a leer en primer lugar el Salmo 19, verso 7. Salmo 19, aquí está. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Cómo de maravilloso es la forma como el salmista David se expresa frente a la ley de Dios. La ley de Dios de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley de Dios no es legalismo, como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? No, porque hay muchas personas que cuando le hablamos de la ley de Dios, nos dicen, no, eso es legalismo. Ah, no, ya ustedes se cayeron de la gracia, ¿verdad? O no, la ley de Dios fue clavada en la cruz y ya no corre, ¿no es cierto? Otros dicen, no, la ley de Dios son puras prohibiciones, no allá, no acá, no esto, no esto otro. No, es puro no nomás, ¿no es cierto? Pero analicémoslo realmente, espiritualmente, ¿qué es la ley de Dios? Fíjense lo que nos dice el libro de Éxodo 31, estamos en Deuteronomio, Éxodo 31, ¿qué nos dice este libro sobre la ley de Dios? ¿Ya? Dice aquí el libro de Éxodo, capítulo 31, y de verdad el viento me está jugando una mala pasada. El capítulo 31, el versículo 18, lo siguiente. Dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Mira lo que nos dice Éxodo, ¿ya? Aquí se está refiriendo a cuando Moisés subió al monte, a la montaña, para hablar con Dios, y Dios le entrega las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, tablas donde se registran los mandamientos de Dios. O sea,
Lo único que tiene la Biblia, que es escrita exclusivamente por Dios y por su propia mano y con su propio dedo, son los 10 mandamientos. ¿Ya? Los 10 mandamientos es lo único en las Sagradas Escrituras. No estoy diciendo que lo demás no sea sagrado. Toda la Biblia es sagrada, ¿verdad? Pero los 10 mandamientos es lo único que escribió Dios con su puño y su letra. Los 10 mandamientos. ¿Ya? Claro que sí, fue escrita con el dedo de Dios en estas 2 tablas de piedra que le pidió Dios a Moisés que le llevara. Tráeme 2 tablas de piedra cuando subas al monte para escribir mis leyes. Y ahí las escribió Dios con su propio dedo. Eso es lo que nos dice efectivamente la Sagrada Escritura, ¿verdad? Veamos entonces qué nos dice Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17, donde están expresadas los 10 mandamientos. Pero yo he querido traer para leer directamente estos textos, directamente los 10 mandamientos en la Biblia, he querido traer la Biblia de Jerusalén, una Biblia católica. No, ahí la tapa está muy ajá, ya deteriorada, pero si tú te fijas, efectivamente dice ahí, Biblia de Jerusalén, que es una de las mejores Biblias traducidas al castellano que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Una Biblia traducida por el pueblo católico, por la Iglesia católica, ¿no es cierto? Y donde aparece efectivamente los 10 mandamientos. ¿Y por qué he querido traer esta Biblia? Porque curiosamente del catecismo que nos enseña la Iglesia Católica, y lo sé muy bien porque fui católico hasta los 26 años y medios, en el catecismo católico no aparece el 2.º mandamiento. Y el 10.º mandamiento, para suplirlo, como son 10, para suplirlo, el 10.º mandamiento lo dividieron en 2. Fíjense, empecemos con el primer mandamiento. Dice ahí, no habrá para ti otros dioses delante de mí. No habrá para ti otros dioses delante de mí. O sea, hay un solo Dios. Ese es el primer mandamiento, ¿verdad? Un solo Dios y nada más. No hay otros dioses. Fíjate lo que dice el 2.º mandamiento, que está desde el versículo 4 en adelante. Fíjate bien en el versículo 4, sobre todo si eres católico. No te harás escultura, ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo Yahvé tu Dios soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la 3.ª y 4.ª generación de los que me odian. Y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Tengo misericordia con los que me aman y guardan mis mandamientos, termina diciendo el 2.º mandamiento, ¿verdad? Pero mira qué interesante, no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos. ¿Y qué dice la Iglesia Católica que están en los cielos? Los santos, la Virgen. ¿Y qué hace la Iglesia Católica? Pues precisamente tiene imágenes de los santos y de la Iglesia y de la Virgen, ¿verdad? Hasta del Señor Jesucristo han hecho imágenes, aunque, ¿no es cierto?, todos sabemos que prácticamente no hay un retrato hablado o dibujado de cómo eran las facciones de nuestro Señor Jesucristo. Ese Jesús que aparece generalmente con su barba perdida es un modelo italiano que fue hecho por ahí por el siglo VI, VII, si no me equivoco, que fue grabado pero de una moda que existía en Italia en esa década, en el siglo VII, como mínimo, ¿no es cierto?
pero imágenes de Jesús no hay. Sin embargo, la Iglesia Católica hace imágenes de Jesús, de la Virgen María y de todos los apóstoles y de incluso los otros santos que la Iglesia Católica ha declarado después de que estuviesen muertos. Te lo vuelvo a leer entonces el versículo 4, el versículo 5 y el 6. Fíjate bien, abre los ojos. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento de Dios. El tercer mandamiento dice, no tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Esto se refiere, esto de no tomar el nombre de Dios en vano o en falso, se refiere no tan solo a estar pronunciando el nombre de Dios a cada rato, sino también a llamarnos cristianos y no vivir como Cristo vivía, ¿verdad? Claro que sí. No podemos llamarnos cristianos si no vivimos de acuerdo a todo a cómo Cristo vivía. Claro, sí, ¿no es cierto? Ese es el tercer mandamiento. Y fíjate en el cuarto mandamiento, cómo dice. Dice ahí, recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. ¿Qué más claro que eso? Está más claro que el agua, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué los adventistas del séptimo día y por qué yo en particular, que soy adventista del séptimo día, guardo el sábado? Porque Cristo lo guardaba, porque la Virgen lo guardaba, porque los apóstoles lo guardaban. Los apóstoles no guardaban el día domingo. El día domingo aparece unas 4, 5, 6 veces en la Biblia, pero no como un día para ser observado. El día sábado aparece entonces aquí clarito en los 10 mandamientos, no así en el catecismo, porque en el catecismo simplemente dice honrarás las fiestas. Es curioso, ¿verdad? No nos habla del sábado. Y el sábado en la Biblia es el mandamiento más largo, ¿ya? Y los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. ¿Te fijas? Esto no es para polemizar contigo. La verdad, yo cierto, muchas veces traigo algunos temas un poco controversiales, pero no es por querer levantar una controversia contigo, no es por querer discutir contigo, es simplemente porque es la palabra de Dios, ¿ya? Es lo que hay. Y si tú te fijas, la Iglesia Católica en sus Biblias, porque la Iglesia Católica no solo tiene la Biblia de Jerusalén, tiene la de Nácar Colunga, tiene otras tantas versiones, ¿ya? La versión latinoamericana, tiene varias versiones, y en todas sus versiones habla clarito de los 10 mandamientos, así como están aquí en la Biblia de Jerusalén. Cambiará una palabra que otra, pero nada más que eso. Entonces volvamos a leer el día sábado. Recuerda el día del sábado
para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en la ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. La Biblia, al único día que le da nombre es al sábado, y lo sitúa en el séptimo día. Y si tú tienes duda, no tienes más que ir a Génesis, ¿ya? Cuando Dios crea al hombre en los capítulos 1 y 2 y habla claramente que Dios terminó de trabajar, de crear el día séptimo y lo santificó y lo descansó, lo reposó, ¿verdad? Los judíos hasta el día de hoy guardan el sábado. Y Jesús era un judío. Y los discípulos, los 12 apóstoles eran judíos y guardaban el sábado. ¿Cómo lo vamos a ver? Espero más adelante con la ayuda de Dios, ¿verdad? Que va a ser otro tema, ¿no es cierto? Pero ya, pasemos el día sábado y sigamos en el quinto mandamiento. Quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. Fíjense que este mandamiento, que es tan transgredido por los jóvenes hoy en día, los jóvenes no le dan importancia en el mundo entero. Sin embargo, es el único mandamiento que tiene promesa. Y dice: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. Honra a tu padre y a tu madre. Sí, los padres merecen respeto, merecen honra. Eso no quiere decir entonces que yo tenga que obedecer todo a mi padre o todo a mi madre. A lo mejor hay cosas que se contraponen con las ordenanzas de Dios. Si mis padres me dicen guarda el domingo, porque ese es el día que yo guardo, pero Dios me dice guarda el sábado, ¿a quién le vas a obedecer tú? Es evidente que a Dios, ¿verdad? Claro que sí. Fíjate lo que nos dice ahora los siguientes mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, o sea, no mentirás. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y este es el mandamiento que la Iglesia Católica en el Catecismo te lo enseña dividido. Y pone como 9º mandamiento esta parte que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Y después dice no codiciar, y después lo divide con, no codiciarás la casa de tu prójimo. Esa es una parte. Y después, ni codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ese mandamiento entonces lo divide la Iglesia Católica. Muy bien, vamos a dejar esta Biblia porque su letrita es muy chiquitita y me hace sufrir la vista. Vamos a dejarla a un lado. Vamos a seguir entonces leyendo los demás textos que quiero leer contigo. Eclesiastés, el libro de Eclesiastés. Está por aquí, me cuesta buscarlo. Eclesiastés, aquí está. El capítulo 3, versículo 14 dice: 3:14, estaba leyendo el 2. El 3:14, aquí está. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. He entendido, dice el Eclesiastés, mi colega. Eclesiastés significa el predicador, y yo soy un predicador, ¿no es cierto? Así que Eclesiastés es mi colega. Salomón es mi colega. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Y tú recordarás que el segundo texto que leímos fue aquel que dice que los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios.
o sea, de puño y letra de nuestro Padre Celestial. Y aquí Salomón está diciendo: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre ello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Hay una clara advertencia que a los 10 mandamientos no le podemos añadir nada, ni le podemos restar nada, quitar nada. Si te fijas, veamos ahora qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 5 de Mateo, ¿ya? En el capítulo 5, los versículos 17 al 18, está en la página anterior. 17 y 18 dice ahí. Jesús, está hablando Jesús en persona, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mira qué interesante lo que nuestro Señor Jesús nos dice. No penséis que he venido a abrogar, o sea, no penséis que he venido a anular la ley o los profetas, o sea, o lo que dicen los profetas. Cristo Jesús no vino a anular la ley. Los 10 mandamientos no fueron anulados por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Jesús siguió guardando el sábado. Por eso es que Jesús nunca mató a nadie. Por eso es que Jesús nunca le robó a nadie. Por eso Jesús nunca se inclinó a ninguna imagen. De hecho, los judíos siguen sin adorar ninguna imagen, ¿verdad? No tienen imágenes para representar a Dios. Por cierto que no. ¿No es cierto? Claro que sí. Y Jesús era judío, ¿verdad? Pero por sobre todo es el fundador del cristianismo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y fíjate lo que nos dice el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El cielo y la tierra no ha pasado, aquí están, aquí estamos viviendo, ¿verdad? Si el cielo hubiera pasado, si la tierra hubiera pasado, no estaríamos nosotros viviendo. Por lo tanto, cuando Jesús nos advierte que ni una tilde ni una jota pasará hasta que todo se haya cumplido, está hablando en serio, ¿no es cierto? Claro que sí. Sigamos analizando entonces Santiago, capítulo 2. El libro de Santiago, me pasé, capítulo 2, versículos 10 al 12. Aquí dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, refiriéndose a los 10 mandamientos, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es claro que como lo que nos dice el apóstol Santiago aquí, ¿no es cierto? Claro que sí, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y si yo guardo todos los mandamientos y falto el sábado, no obedezco el sábado, también, ¿verdad? Soy pecador. Claro, porque aquí el apóstol está diciendo claramente que si fallo en un punto, en un solo punto, ya me he hecho transgresor de la ley. Ya soy un pecador. ¿Te fijas? Porque si mato, soy un pecador. Si robo, soy un pecador. He transgredido la ley de Dios, del reino de Dios. Claro que sí, ¿no es cierto? ¿Te fijas tú? Ahora, sigamos analizando un poquito más. Vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 15, Romanos 3, verso 20. Aquí el apóstol San Pablo nos está diciendo algo muy decidor, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo no puedo ser justificado ante Dios por guardar los mandamientos de Dios. No, yo no puedo ser justificado así. Porque el único que me puede justificar, el único que me puede perdonar, el único que puede borrar mis pecados y hacerme a presentarme ante su Padre como una criatura nueva es Cristo. Yo soy salvo por gracia, porque Cristo me ha salvado, porque Cristo dio su vida por mí. Yo no soy salvo por guardar los mandamientos. Pero cuidado, ¿qué pasa si no los guardo? ¿Voy a ser salvo igual? ¿Tú crees que yo voy a ser salvo igual? Si sabiendo, conociendo los 10 mandamientos, sigo robando a medio mundo, ¿tú crees que yo voy a ser salvo? Si sabiendo los 10 mandamientos me hago imágenes de Dios o de lo que creo que está en el cielo y las adoro, me inclino a ella, me postro a ella y las adoro, ¿qué crees que estoy haciendo? Cometiendo abiertamente un pecado. ¿Te fijas? Claro que sí. El versículo es claro, ¿no es cierto? Por la ley es el conocimiento del pecado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo sabría yo que matar es malo si no existiera un claro mandamiento que dice no matarás? ¿Te fijas? Por lo tanto, aquellos pastores que enseñan que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz y que ya no es necesario guardarlo, ¿qué nos está enseñando? Entonces, nos están enseñando claramente que hay chip libre para hacer lo que queramos, porque podríamos robar, matar, ser asesinos, ¿verdad? Vender drogas abiertamente, traficar drogas, ¿verdad? Tener imágenes, ser un mentiroso, ¿y nos perdonaría igual Dios? No, ¿no es cierto? Recordemos lo que nos decía Santiago, vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, ¿ya? El canon por el cual vamos a ser juzgados en el día del juicio van a ser los 10 mandamientos, ¿ya? Claro que sí, ¿no es cierto? Yo no voy a ser salvo por guardar los mandamientos. Yo soy salvo gracias a que Cristo murió por mí. Pero el hecho de que Cristo haya muerto por mí no me da licencia para transgredir los mandamientos de Dios y para ser un pecador abierto, ¿verdad? No, no. Yo no puedo ser un mentiroso porque soy un seguidor de Cristo. Y el segundo el mandamiento dice, no tomarás, el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, yo no puedo llamarme cristiano si no vivo como Cristo vivía. ¿Te fijas? Por lo tanto, yo no puedo ser un mentiroso. Yo no puedo ser un asesino, yo no puedo ser un ladrón, yo no puedo faltarle el respeto a mis padres. ¿Te das cuenta? Yo no puedo transgredir el sábado, yo no debo tener imágenes para adorarlas. Yo no puedo tener dioses ajenos, yo no debo tener dioses ajenos. Si soy un cristiano, si soy un seguidor de Cristo, yo debo yo debo obedecer el sábado. ¿Te das cuenta? Porque Cristo lo guardaba y el cristiano se dice que es un seguidor de Cristo, o sea, una persona que debe vivir como Cristo vivía. Y Pablo lo dice claramente, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Te fijas? Así era el apóstol San Pablo. Y eso es lo que debe pasar con cada uno de nosotros. Nosotros debemos vivir como Cristo vivía. ¿No es cierto? Claro que sí. Sigamos analizando entonces algunos textos más. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Está en esta página. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Te das cuenta, hermano mío?
El pecado es infracción de la ley. Yo sé que matar es malo porque hay un claro mandamiento que dice no matarás. Y ese mandamiento no puede ser abolido. Como Cristo lo dijo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. Cristo no vino a anular nada. Cristo vino a cumplirlo, a ser un ejemplo para nosotros. Y nosotros tampoco podemos abolir ninguno de los mandamientos de Dios. ¿Ya? Claro que sí. Te fijas, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí hay un claro signo de lo que significa, aquí nos dice claramente lo que significa ser un pecador, o lo que significa pecar. Pecar significa transgredir los 10 mandamientos. Eso es lo que el apóstol San Juan nos está diciendo en este capítulo. Gálatas ahora, el libro de Gálatas, que está más acá, no tanto. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Acá está. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley que nos dice no matarás. La ley que nos dice no robarás. La ley que nos dice no tendrás dioses ajenos. La ley que nos dice que debemos observar el sábado es nuestro ayo. Ayo significa tutor. En los tiempos de la Biblia existían los ayos, que eran las personas encargadas, por lo general esclavos, que eran encargados de la educación del heredero, del dueño. ¿Te fijas? Esa persona era el que le enseñaba o guiaba a esa persona ante el maestro para que ese niño fuese educado. La ley ha sido nuestro ayo, nos dice aquí claramente las Sagradas Escrituras en el versículo 24, ¿no es cierto? Para designarnos en el 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es la que me dice, Quiterio, no está bien mentir, y tú acabas de mentir. Si yo empiezo a mentir, ¿no es cierto? Suponiendo ese caso. La ley dice, Quiterio, que no debes mentir. Por lo tanto, al mentirle a esta persona ya te has hecho un transgresor. Y no hay ninguna solución humana para solucionar eso. La única solución es Cristo. Quiterio, anda a Cristo. Eso es lo que la ley me dice. Si yo mato, también. Quiterio, la ley dice que matar es malo. ¿Ya? Por lo tanto, si has matado, ¿ya? Entonces has transgredido la ley y has cometido un pecado. Y ese pecado, el único que puede solucionarlo, el único que puede darte perdón, es Cristo. La ley es nuestro ayo que nos conduce a Cristo para ser justificados por la fe por Él, ¿no es cierto? Claro que sí. San Juan capítulo 14, por eso es que San Juan capítulo 14 nos dice estas palabras tremendas, ¿no es cierto? Registradas aquí en los versículos 21, cuando nos dice, aquí está. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, el que tiene mis mandamientos y los obedece, guardar significa obedecer, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Claras las palabras del Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece, ese es el que me ama. Cristo no es sádico, hermano mío, para decir estas palabras, porque tendría que ser muy cruel Jesús para decirte que si lo amas debes guardar sus mandamientos, ¿ya? Si es que tuviesen razón
aquellos pastores que dicen que los mandamientos de Dios ya no corren, ya no están vigentes, que eso es legalismo, o que eso ya no está vigente para Dios. Fíjate lo que nos dice el mismo capítulo 14, pero el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cristo no es sádico. Si Cristo nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, es porque los mandamientos de Dios claramente siguen vigentes. Siguen vigentes hasta nuestro día. Si no siguieran vigentes, entonces yo tendría el chip libre para salir y robar cada vez que necesite dinero o cada vez que necesite algún bien. ¿Ya? Si no estuvieran vigentes los 10 mandamientos de Dios, entonces yo podría tener dioses ajenos. Y eso no sería pecado. Podría tener imágenes y adorarlas, y eso no sería pecado. ¿Te das cuenta? Los 10 mandamientos entonces claramente siguen siendo vigentes. Como lo decía Eclesiastés, ¿verdad? Cuando te dije que Eclesiastés decía que todo lo que hace Dios será perpetuo. Y ya vimos que los 10 mandamientos fueron escritos en piedra con el dedo de Dios. Dios los escribió personalmente, y eso es lo único que está escrito con su puño y su letra. Es como los 10 mandamientos fueron como la firma de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, los mandamientos de Dios siguen vigentes, y por eso Jesús guardaba el sábado. ¿Ya? Claro que sí, como lo vamos a ver más adelante, y nos cinta seguir guardándolo. ¿Ya? Quien transgrede el sábado es un pecador, y tú, bueno, tú eres libre. Dios no nos ha hecho esclavos, ni Dios nos ha hecho autómatas. No somos robots de Dios. Dios nos dio libre albedrío. ¿Ya? Los 10 mandamientos no son 10 prohibiciones, como dicen algunos. Son 10 sugerencias, son 10 súplicas. Porque Dios me dice a mí, me suplica, Quiterio, no mates a nadie, no te conviertas en un asesino, porque no solamente le vas a hacer daño a esa persona que va a morir, sino también a su familia, y también a tu familia, y también a ti mismo. Quiterio, por favor, no mates. Eso es lo que me está diciendo con el mandamiento que dice no matarás. Pero de esa misma manera te lo dice a ti, para que no me mates a mí. ¿Te fijas? Qué distinto sería este mundo, lo reitero, lo he dicho en otras ocasiones, qué distinto sería este mundo si al menos todo el mundo estuviera dispuesto a guardar el mandamiento no robarás y el mandamiento no matarás. Esta tierra sería como un pedazo de cielo. No habrían bombas atómicas, nucleares, no habrían ningún tipo de armas, no habrían cárceles, o si las habrían, serían muy pocas. ¿Te fijas? No sería ningún problema salir tarde de la noche, caminar solo, porque nadie te mataría, nadie te robaría. Qué lindo sería, ¿verdad? Los 10 mandamientos no pueden estar anulados, hermano mío, ni Cristo puede ser tan cruel como para decirnos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cristo no es sádico. Si te pide esto Cristo, es porque Él está dispuesto a ayudarte para que tú obedezcas sus 10 mandamientos, y quiere capacitarte, quiere ayudarte. Porque la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cristo es el único que puede capacitarnos para que nosotros seamos obedientes a los 10 mandamientos. Dice Romanos capítulo 7, el libro de Romanos capítulo 7, los versos 22, 7:22, acá está. Lo siguiente. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Fíjate lo que el apóstol San Pablo está diciendo. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pablo, el apóstol San Pablo, el paladín de la justificación por la fe, nos habla, nos dice
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Él se deleitaba en la ley de Dios. Y para aquellos que dicen que la ley es legalismo, porque generalmente a los adventistas cuando hablamos de los 10 mandamientos nos dicen, ya se cayeron de la gracia, ustedes son legalistas. Fíjate lo que el mismo apóstol San Pablo dice en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Te das cuenta? La ley de Dios, los 10 mandamientos, no es legalismo. La ley de Dios es espiritual, fue escrita por Dios. No puede ser legalismo, ¿ya? La ley de Dios es lo único que fue escrito personalmente por Dios. El resto de la Biblia Dios usó profetas, Dios usó a los apóstoles, Dios usó a los patriarcas para que la escribieran. Pero lo único que Él escribió con su puño y letra son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, por lo tanto, no pueden haber sido anulados, no pueden haber sido clavados en la cruz. Siguen vigentes hasta el día de hoy. La ley de Dios es espiritual y Pablo se deleitaba en la ley de Dios, ¿verdad? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Claro que sí, eso es lo que hacía Pablo. Te reitero, los 10 mandamientos, hermanos míos, no son imposiciones, ¿ya? No hay un negativismo detrás de ello. Es la protección de Dios la que quiere rodearnos. Con los 10 mandamientos Cristo quiere protegerte, quiere protegerme, porque te reitero, Dios me suplica a mí que yo no te mate a ti, y Dios te suplica a ti que no me mates a mí. Dios te suplica a ti que no me robes nada de lo que yo tengo, y Dios me suplica a mí que yo no te robe nada de lo que tú tienes. ¿Te fijas? Dios me suplica a mí que no codicie nada de lo que tú tienes, de lo que es tuyo. Y Dios te suplica a ti que tampoco codicies nada de lo mío. Los 10 mandamientos, por lo tanto, son sugerencias, son peticiones, son súplicas de Dios para que este mundo sea mejor. Reitero que lindo sería el mundo si todos estuviésemos dispuestos a guardar los 10 mandamientos de Dios. Esta tierra sería un pedazo de cielo. ¿Te das cuenta de ello? Claro que sí. Hermano mío, te invito a tener una corta oración a nuestro Padre Celestial. Señor, ante tu divina presencia clamo, Señor, en estos momentos, para suplicarte por todas las personas que nos escuchan, que están viendo este programa, para que tú, oh Padre Celestial, tú les tomes de su mano y los fortalezcas y los guíes por la verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdalos, Señor, para que cada persona que escucha este programa reciba la fuerza proveniente de ti, de tu Santísimo Espíritu, y esté dispuesto a guardar tus 10 mandamientos que evidentemente siguen vigentes. Señor, te imploro una bendición especial por cada hijo tuyo. Te imploro una bendición especial por cada uno de sus familiares y por sus necesidades. Te lo imploro y te lo agradezco por Jesús. Amén, Padre.